Hola a todos y todas, mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y mediante este vídeo quiero daros mi visión acerca de dos utensilios que yo considero fundamentales, UpSound y UpMute. Fijaos, desde tiempos ancestrales se ha considerado la voz como el instrumento perfecto, precisamente porque es un instrumento dotado desde la naturaleza al ser humano. Grandes intérpretes como María Callas, como Luciano Pavarotti o como otros muchos han llevado este instrumento a su máxima expresión. Si analizamos los contenidos de los distintos tratados a lo largo de la historia o de los consejos de grandes maestros intérpretes o maestros constructores, siempre se nos ha pedido a los trompetistas el que interpretemos como el instrumento perfecto, el que interpretemos como la voz, desde Maurice André hasta el gran Jean-Baptiste Arban o otros muchos grandes intérpretes relacionados con otros estilos han intentado hacerlo de este modo. Pero ¿de dónde viene todo esto? En la historia de la interpretación en la trompeta se pueden observar pasajes ya bíblicos en el libro de los Números, donde Jehová da instrucciones a Moisés sobre la ejecución con este tipo de instrumentos. Pero si nos vamos al gran tratado del Barroco, el gran tratado donde se estipulan ya las normas de interpretación en el registro clarino, el libro de Johann Ernst Altenburg, El arte de trompetistas y timbaleros, publicado en 1795, aunque fue escrito en 1750. En este tratado podemos encontrar este extracto que podéis ver en la pantalla. Los requisitos fundamentales para un intérprete de clarino. El intérprete de clarino era aquel que interpretaba de un determinado modo, adaptando el sonido del instrumento a la música culta, a la orquesta. Como digo, estos requisitos son saber cómo producir un sonido puro, limpio y agradable. Para el autor, además de la embocadura y la boquilla, la voz del intérprete y sus características contribuirían en la consecución de un buen sonido o una sonoridad pobre, ¿no? Fijaos cómo dice que en función de las características de la voz se puede conseguir un sonido determinado. Pero para analizar esto en profundidad tenemos que irnos entonces al germen de todo esto. Deberíamos irnos a la voz. En el libro El arte de respirar, de Nancy Shih, escrito en 1986, como podéis ver en la pantalla, Nancy Shih, una soprano estadounidense, aunque criada en China, establece estos parámetros, fijaos. Percibe la sensación de las posiciones relajadas de la lengua. La lengua debe sentirse distendida y relajada. No debe sentirse como un bloque denso ni como un listón inflexible. Todo esto adaptado tanto a la respiración como, lógicamente, al canto. Percibe la sensación de estimular la raíz de la lengua para que participe más plenamente del control y del movimiento de la lengua visible. El estiramiento, el movimiento y la relajación de la parte visible de la lengua establecen sensaciones en su raíz y refuerzan tu capacidad de trasladar esta tensión a lo que ella llama el núcleo, ¿no? A la zona del abdomen o del diafragma. Si nos centramos ahora en el gran maestro de la interpretación del siglo XX, Arnold Jacobs, en su Song and Wind, es un libro recopilado por alumnos suyos, donde bueno, recopilan desde sus vivencias hasta sus enseñanzas, podemos encontrar que mediante el estudio del sonido estudia la respiración. Esto es importante porque abre el nexo de unión entre el sonido y la respiración. Procura estudiar la respiración y no los músculos de la respiración. Hay grandes maestros que desaconsejan el estudio de ejercicios respiratorios porque pueden conllevar el que no sea la respiración que se hace cotidianamente. El hecho de que ejercicios de respiración con distintos aparatos nos puedan conllevar tensión muscular en la zona del cuello o en los músculos abdominales, según Jacobs, puede ser contraproducente para conseguir un buen sonido. Fijaos cómo indica que utilicemos el aire como un viento externo y no como una presión interna. Para lograr, según Jacobs, que la interpretación sea productiva,
necesitamos que la presión del interior de nuestro cuerpo no sea superior a la presión atmosférica. Para que haya este equilibrio de presiones, necesitamos que nuestras vías aéreas, nuestros músculos abdominales y la posición de la glotis sean la adecuada para la interpretación. En caso contrario, podríamos producir la conocida como maniobra Valsalva, que es el cierre de la glotis y de la contracción de la zona pélvica para que el aire salga muy rápido. Esta maniobra ocurre durante la defecación o el parto o la batalla, pero no es apta para una interpretación fructífera. Otra cosa que nos indica Jacobs es que la necesidad de aire está determinada por la embocadura y no por el instrumento. Necesitamos tener aire suficiente para permitir el que nuestra embocadura pueda cambiar de una nota a otra con facilidad y libertad. El aire, por lo tanto, no depende del instrumento que estoy tocando, sino de la capacidad que otorgue a nuestra embocadura de conseguir los distintos sonidos que necesitamos. ¿Pero qué es Upsound? Este diagrama, como podéis comprobar, lo he sacado de la fuente upsoundexperience.com, ahí podéis encontrar más información acerca de estos utensilios. Aquí se puede ver claramente que es Upsound, ¿no? Upsound, al practicarlo, produce unas vibraciones que por colocación y resistencia armónica, tal como indica la página, nada tienen que ver con las realizadas después con el instrumento. O sea, esto ocurre si no usamos Upsound. Usando Upsound, estas vibraciones son mucho más parecidas a las que realizamos con nuestro instrumento, no teniendo, por tanto, la resistencia de un instrumento tan pequeño como puede ser la boquilla. Upsound crea una resistencia natural al paso de aire. Se favorece, por tanto, el control de la columna de viento. Del mismo modo, Upsound favorece la apertura de la glotis, así como su conexión con los resonadores superiores de la cavidad bucal. En este diagrama podemos ver perfectamente cómo funciona Upsound. Recoge el aire en la boquilla, que es trasladado a un filtro que tiene en el interior Upsound. Podéis verlo aquí también mejor. Un filtro, ¿veis? Y ese filtro es el que produce a su paso de aire la resistencia necesaria para que tanto nuestros músculos como nuestras vías aéreas como nuestros resonadores estén en una mejor posición. Una vez pasa el aire ese filtro, podéis comprobar cómo mediante el resonador que tiene, el tubo de PVC, canaliza la salida por ese agujero que hay ahí. ¿En qué nos ayuda Upsound? Desde mi punto de vista, Upsound conlleva upwind. La mejora de mi sonido, el ensalzar mi sonido, conlleva el ensalzar mi viento. Y por lo tanto, según autores como Patrick Sheridan o Sam Pilafian, en su Breathing Gym, ensalzar la música. Upsound favorece la posición de glotis en el soplo. No debemos considerar Upsound simplemente como un instrumento para la boquilla. Mediante el soplo a través de Upsound podemos comprobar cómo nuestras vías aéreas y la posición de nuestro cuerpo está en una óptima posición para la interpretación. Fijaos, si soplo a través de él, se produce este sonido que está entre un fa y un mi en la trompeta en si bemol, y que al conseguirlo nos ayuda totalmente a la colocación de las vías aéreas y de nuestro cuerpo, de nuestros músculos. Con lo cual debemos considerar este instrumento también como un instrumento de respiración. El hecho de que favorezca todo esto ayuda en el equilibrio de la presión interna y externa, además con la boquilla. Si lo hago con la boquilla, favorece el equilibrio de esta presión. Favorece la relajación de la lengua en todo su ámbito, tanto en el ámbito visible como en el ámbito invisible. En el ámbito invisible, porque al relajar las vías aéreas, la presión que realizo desciende hasta lo que Nancy C llama el núcleo, hasta el apoyo del diafragma, y en la lengua visible, porque puedo, mediante el soplo que estoy realizando en Upsound, añadir articulación. Fijaos.
tanto en la toma como en la expulsión. Con lo cual, favorece el desarrollo de una articulación clara y musical. A su vez, favorece el movimiento del viento con la boquilla. Ahora, al colocar la boquilla y soplar a través de Upsound, como he estudiado mi respiración, estoy estudiando mi sonido y viceversa. Favoreciendo el hecho de que la presión interna y externa estén equilibradas. A su vez, como digo, favorece el desarrollo de una articulación clara y musical, favorece el movimiento del viento con la boquilla, como acabo de demostrar, y favorece, mediante el glissando, la correcta posición muscular en todo el registro interpretado. Pero muchos me habéis preguntado, pero bueno, ¿y si tengo Upsound, para qué quiero Upmute? Es simple. Mirad, con el Upmute lo que elevo es mi canción. Con el Upsound elevo mi viento. Al elevar mi canción, a su vez, según autores como Arnold Jacobs, elevo mi música. Upmute favorece la posición de la glotis en el canto. Fijaos. Produce el que no tenga que empujar para cantar. Es una herramienta para cantantes excepcional. Si además lo aplicamos a la trompeta, los beneficios son increíbles. Al favorecer la posición de la glotis en el canto y no tener que empujar la columna de viento para producir sonido, favorece el equilibrio de presión interna y externa al cantar y con la trompeta, porque con la trompeta, a su vez, al colocarla en el instrumento, logramos exactamente lo mismo, pero con nuestra posición corporal, que era el instrumento. Al retirar el Upmute, logro el equilibrio de presión y favorece sobre todo la afinación y el canto. Favorece el desarrollo de una articulación clara y musical. Al colocarlo en la trompeta podemos hacer ejercicios de articulación teniendo claro que todos estos parámetros se cumplen al usarlo. Favorece el movimiento del viento con la posición del instrumento. Ya no es la posición de Upsound. Al tener el filtro exactamente igual dentro y colocarlo en la trompeta, favorece perfectamente el movimiento natural del viento con la posición del instrumento. Y una cosa fundamental también es que favorece la afinación de la trompeta en toda la extensión del ejecutante. Upmute no es solo una sordina de estudio, es una sordina para el estudio, para mejorar como intérpretes. Mirad, como conclusión, la experiencia Upsound, que es para mí el que seamos capaces de elevar nuestro canto con Upmute y el que seamos capaces de elevar nuestro soplo con Upsound. Espero que os sirva. Muchas gracias.